La mejor música solo en ACR Radio. Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Es la hora de Mujer a Mujer. Un espacio para que juntas aprendamos de la palabra del Señor y nos convirtamos en mujeres temerosas de Él. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Proverbios 31:30. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Proverbios 11:12. Las páginas de la Biblia, el texto sagrado, se abre hoy para estudiar a una mujer que dejó un ejemplo negativo. La forma como ella trató a su esposo, irrespetándolo, siendo grosera, hablándole con ironía y teniéndole en poco. Estoy desarrollando la serie Su nombre es mujer y el turno para hoy es Mical. Una mujer en la cual se manifestó el pecado del menosprecio, un pecado que nace, brota de un corazón no arrepentido. Esta historia la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 16 al 23. Mical es la hija menor del rey Saúl. La Biblia dice que sus hermanos fueron Jonatán, Isui, Malquisúa y tenía una hermana mayor llamada Merab. Su madre se llamaba Ahinoam. Esta mujer que estudiaremos hoy en la serie nació de un rey, el primero en Israel, Saúl. Ella nació y se crió en un contexto de guerra, de entrenamientos, de enfrentamientos entre Saúl y sus enemigos. Al profundizar en la vida de Mical, fue una mujer que carecía de muchas cosas. La primera y la más importante, tener a Dios en el corazón, amarlo, servirlo, el gozo de ser llamada hija de Dios. Ella es muy diferente a otras mujeres que hemos estudiado antes, pero su ejemplo está en la Escritura para enseñarnos a cada una de nosotras que también podemos caer en el pecado del menosprecio, que es desechar, despreciar,
tener en poco a las personas hechas a imagen y semejanza del Señor. Esta mujer Mical carecía de gratitud. Dios le había dado una familia, un esposo, y si no hubiera actuado como lo hizo, el Señor en su misericordia le había concedido tener hijos. El ambiente en que se desarrolla la vida de un niño o una niña es primordial para su desarrollo físico, emocional, mental. Si el niño crece en un hogar lleno de amor, comprensión, teniendo a Dios en primer lugar, serán hijos bendecidos, capaces para servir al Señor y a sus semejantes. Pero si el hogar es una batalla campal, donde se grita, se ofende, se odia, se critica y se desprecia, el corazón de ese pequeño o de esa pequeña se irá endureciéndose como una piedra. Y cuando él crezca, manifestará actitudes negativas de rechazo, de venganza, de menosprecio. De allí la necesidad de tener al Señor como dueño absoluto de nuestra vida, de proporcionarle a nuestros hijos ambientes sanos, saludables, donde ellos vean el perdón, la reconciliación entre cada miembro de la familia, donde vean el amor de Dios de una manera tangible, donde se valore a cada miembro de la familia. Por eso el tema en esta mañana es el menosprecio. Es un pecado que nace de un corazón endurecido. Entonces vamos al texto bíblico. Y es el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 16 al 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 16 al 23. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Al hablar de Mical y el pecado del menosprecio, tendremos que hablar de su padre Saúl. ¿De dónde sale este hombre? Aparece en la escritura en el primer libro de Samuel, el capítulo 9, cuando él es elegido rey. Era hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Saúl, un joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo de Israel. Y a pesar de todo, Saúl empezó bien, derrotó a los amonitas. Pero cuando se enfrentó a los filisteos, Saúl, hizo algo que no le correspondía. Ofreció el holocausto y ofrendas de paz, algo que solo los sacerdotes debían hacer.
Saúl, un hombre imprudente, impulsivo, actuó con locura. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14, Samuel le dice así: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces el reinado de Saúl fue decayendo cada día, porque no obedeció los mandamientos del Señor. El pecado del menosprecio se forma en el carácter de las personas, y en el caso de Mical, nuestro personaje de hoy, ella vio y vivió en su hogar, en su entorno con su padre Saúl, que no fue ejemplo para ella. O sea, ella vio este pecado manifestarse día tras día en su familia, el pecado del menosprecio. Por eso estudiaremos que este pecado nace de un corazón endurecido. El menosprecio va endureciendo el corazón lentamente, poco a poco, y luego se manifiesta con otros pecados. En primer lugar, miraremos las actitudes de Mical en su vida cotidiana. Ella era soltera y dice la Biblia que amaba a David. En el primer libro de Samuel 18, 20a, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Pero no era esa clase de amor de esposa que Dios quiere que manifestemos al esposo, no. Esta palabra, amaba, significa afecto sexual o de otro tipo de, como es enamorar, gustar o querer. Y vamos al contexto de la historia. Primer libro de Samuel 14:47 al 52. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y los nombres de sus hijas era el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre forzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Este fue el ambiente para los hijos de Saúl. Viendo a su padre pelear, luchar en peleas constantes. Mical nació, se crió en un contexto de guerra. Este ambiente hostil, rígido, hizo de Mical una mujer con un corazón endurecido y en cierto modo fue adquiriendo hábitos destructivos para su vida en el futuro. Hija de un rey rebelde, soberbio, desobediente al Señor y desechado. El capítulo 15 del primer libro de Samuel, Saúl desobedece la orden de matar y destruir a Amalec y todo lo que tenía: hombres, mujeres y niños, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Y qué hizo Saúl? Todo lo contrario a la orden del Señor. Perdonó la vida de Agag, rey de Amalec, lo mejor de las ovejas, el ganado. Y el Señor dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y comienza el declive del reinado de Saúl. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Jehová ha dado el reino a un prójimo mejor que tú. Entonces Samuel unge a David como rey de Israel, y él era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Y dijo Jehová: levántate y úngelo, porque este es. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El capítulo 17. David mata a Goliat, un gigante de casi 3 metros de estatura, que atemorizaba a los israelitas. Y efectivamente David, un muchacho, utilizando una honda con una piedra, la clavó en la sien del gigante y lo derrumbó, y con su misma espada le cortó la cabeza. Pero había un premio para el vencedor: riquezas, eximir de tributos y la hija del rey Saúl, en este caso Merab. Pero nos dice la Biblia que Saúl sintió celos de David por lo que decían de él. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.
Y Mical estaba en primera línea, mirando, observando las actitudes de su padre, el menosprecio que Saúl sentía por David. Y este pecado fue carcomiendo su corazón. El ejemplo que le demos a nuestros hijos es fundamental. Si usted menosprecia a otra persona, tarde o temprano sus hijos también lo harán. Mical manifiesta sus sentimientos abiertamente de que amaba a David. ¿Sería un amor genuino? Saúl, un hombre de carácter fuerte, desquiciado, le dice a Jonatán, hijo de la perversa y rebelde, expresándose así de su mujer. Él estaba loco, férreo, desequilibrado, mentiroso, no cumplió en entregarle a Merab como esposa a David. Le da como premio esa Mical. Y aquí podemos ver a una mujer tratada como un objeto. Además, Saúl conocía a su hija y la utilizaría para vengarse de David. Listo, tenemos a David, venció al gigante y ahora el rey debe entregarle el premio. Y el premio era su hija mayor, Merab, pero no la entrega porque él menosprecia a David y quiere vengarse de David. Y le da esa Mical, la hija menor. Nos dice la Biblia así: no será mi mano contra él, decía Saúl, sino que será contra él la mano de los filisteos. Aquí encontramos a un suegro procurando matar, destruir a su yerno. Ya David era famoso, por así decirlo. El rey había ofrecido el premio y fue un hombre que utilizó a su hija como carnada para que David enfrentara a los filisteos. Y observaremos las palabras de Saúl en primer libro de Samuel 18:21, que dijo Saúl: yo se la daré a Mical para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dice la versión Dios habla hoy así: pues pensó dársela a David como esposa para que ella lo hiciera caer en manos de los filisteos. En esos tiempos se usaba la dote, una suma grande de dinero que se debía pagar por la novia, por la esposa. Y el rey le pidió a David 100 prepucios de los filisteos, como venganza. El corazón de Saúl, un hombre vengativo, pero David le trajo 200 prepucios de 200 hombres filisteos. Los mató y se los trajo a Saúl. Y efectivamente, le dio a su hija Mical por esposa a David. Y nos dice la Biblia así: y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿Qué ambiente para esta mujer? Pelea tras pelea, lucha, venganzas, enemistades. El comienzo entre David y Mical fue marcado por la deshonestidad, por la maldad, por el orgullo, por la soberbia, la venganza, el odio, el menosprecio. Porque nunca Saúl aceptó a David. Lo tuvo en poco, lo menospreció y se creía mejor que él. Ese es el resultado de la envidia. Cuando nos creemos superiores a los demás, cuando yo soy mejor que mi prójimo. ¿Qué pensó Saúl? ¿Este hombre va a ser mi yerno? Jamás. No le daré a Merab, le daré a Mical para que ella lo lleve a los filisteos y ella sea lazo para su alma. ¿Por qué? Porque Saúl conocía perfectamente a su hija y sabía que era una mujer que llevaba los mismos pasos de él, con venganza en su corazón, con menosprecio y con muchos pecados manifestados en la vida de ella, porque ella creció en ese ambiente hostil de guerra y de necedad y de desprecio. Mical también salvó a David de morir, y lo narra la Biblia en el primer libro de Samuel 19, 11 al 12. Saúl envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen. Mas Mical, su mujer, avisó a David: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Qué tremendo lo que esta mujer vivió, viendo cómo su padre, el rey, hasta en su propia casa quería matar a David. Ella, dice la Biblia, tenía ídolos, el verso 13. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama.
Ella mintió por salvar a David, versos 14 y 17. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Entonces dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió: porque él me dijo, déjame, si no, yo te mataré. Y David efectivamente no le había dicho eso a Mical, pero ella mintió. Un pecado lleva a otro pecado. Ira, venganza y la mentira, que son enemigos de un matrimonio feliz. A Saúl nunca le importó la felicidad de su hija. Era un hombre dominado por el enemigo, con una sed de venganza tan grande que no pudo ver el daño emocional que le estaba causando a su hija. Causamos heridas emocionales grandes como amargura, depresión, esa falta de un padre amoroso, tierno, comprensivo. Y nuevamente la venganza entra en juego. Saúl da a Mical a otro hombre. Entonces, en venganza, porque David se escapó y Saúl no pudo matarlo, tomó a Mical y la entregó como esposa a otro hombre. Tremendo. Ella fue tratada como un objeto, dada a quien el rey quería. Vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 3, versos 15 al 16. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Behurín. ¿Se había enamorado Mical de su segundo esposo? No lo sabemos. Pero lo que nos deja ver la escritura es que Paltiel, el otro hombre a quien ella había sido dada, sí la amaba y quizás le suplicaba a Isboset que no me la quiten, déjenla a mi lado. ¿Qué forma tan brusca de tratar a una mujer? 2 hombres peleando por ella. Cuando David se entera, le dice a Abner, general del ejército, que deben quitársela al hombre que fue entregada y devolvérsela a él, pues es su esposa legítima. Si un corazón endurecido no es tratado a tiempo, los resultados serán nefastos. Y será una cadena de amargura, de odio, de menosprecio. Y pienso en Mical, sin poder opinar, con un padre que no la amaba. La da como premio a David, se la quita, la da a otro hombre. Ahora David la recupera. Y pienso en tantas mujeres que sufren violencia, desprecio, malos tratos. Y la respuesta para estas mujeres es el Señor. No sé cómo te encuentres hoy, pero mi oración es que Dios sane todas las heridas de tu corazón. Nos dice la Biblia en el Salmo 103, 3b, el que sana todas tus dolencias, y son las dolencias del alma las que son más difíciles de sanar. La respuesta a todas nuestras necesidades se encuentra en Dios. Él es suficiente y todopoderoso. David rescató a Mical y la regresa a su hogar con él. Primer libro de Samuel 3:13. Y podemos ver que en el hogar de Mical nunca fue feliz, porque no fue una mujer que se arrepintió. Al contrario, fue una mujer que endureció su corazón su corazón cada día, en la posición que Dios la había colocado. Hija de un rey como soltera, ahora como casada, esposa de un rey. Una mujer que no sanó su corazón de todo lo que su padre le hizo. En segundo lugar, las actitudes de Mical frente a lo espiritual. No acompañó a su esposo a adorar. Segundo de Samuel 16a. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Y fue la base bíblica que se leyó al comienzo del programa. Mical tenía la bendición de estar casada con un hombre, el cual lo llama la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Y en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel,
Nos dice la Biblia que David intenta llevar el arca a Jerusalén, pero no pudo porque David olvidó o no tuvo en cuenta ciertos detalles para transportar el arca del pacto. En tiempos de Samuel, los filisteos tomaron el arca y se portaron de una manera supersticiosa con ella. La pusieron en un carro que la llevó al campo de Abinadab, donde se quedó por muchos años. Cuando David sitió a Jerusalén, quiso traer el arca allí, porque pensó que era el lugar donde debía estar. El arca estaba en Kirian Jearim, ciudad que se encontraba a unos pocos kilómetros de Jerusalén. David tenía una pasión y amor por Dios. En los Salmos, él escribió: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Ese es el Salmo 9:1. Y el Salmo 108:1 dice: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Y el Salmo 103:1: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Qué pasión y amor para con Dios tenía este hombre. 15 veces en los primeros 17 versos del capítulo 17 de 2 de Samuel se menciona el arca del Señor. Parece que fue un tema muy importante para David y para el Señor. Dice la Biblia que David puso el arca en un carro nuevo y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano para sostener el arca de Dios y Dios lo mató, porque esa no era la forma de transportar el arca, era sobre los hombros de los coatitas. Entonces el arca de Dios se quedó en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Mical menospreció la adoración de su esposo. 2 de Samuel 6:16b. Esta vez David transportó el arca de la manera correcta. Los coatitas, cargándola sobre sus hombros, la entraron a Jerusalén. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Era una gran celebración. El arca simbolizaba la presencia de Dios en su pueblo. Y Mical ni acompañó a David a adorar al Señor y tuvo en poco la adoración que él le estaba haciendo al Señor. El verso 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Ese término, menospreciar, viene de la raíz desestimar, abatir, desechar, despreciar, tener en poco, vil. Y es esto lo que está expresando Mical por el Señor. Es una mujer vacía, no le importa nada de las cosas de Dios. Ella es una hija de un rey, la esposa del rey David, pero nada más. No se le puede dar otro título, porque qué triste es la vida de Mical, una mujer que lo tenía todo al final y no tuvo nada. Y la Biblia la recuerda como un ejemplo negativo de menosprecio a uno de los grandes reyes de Israel y de cuyos descendientes vino el Salvador. ¿Qué tanto valora usted a su esposo? ¿Lo acompaña a adorar al Señor? Hay esposos que luchan porque sus mujeres amen al Señor, que lean la Biblia, que se congreguen en el templo y que reciben a cambio críticas, desilusiones. A mí de ese Dios suyo ni me hable. Pobrecitas, están despreciando al Señor como lo hizo Mical. Cuando leemos los salmos que escribió el rey David, podemos ver la adoración, la exaltación de este hombre por el Señor. ¿Tiene usted un esposo adorador? Pues acompáñelo,
Sumérjase junto con Él en esa adoración. Qué bendición, qué feliz debe ser una mujer que tiene un esposo que ama al Señor como David amaba a Dios. También podemos analizar en tercer lugar las actitudes de Mical frente a su esposo. Desprecio, hablándole con ironía frente a su trabajo como rey. David se sentía pleno, feliz. Por fin el proyecto de traer el arca a Jerusalén, a la ciudad de David, era un hecho. Él ofreció al Señor holocaustos, ofrendas, adoración. Instrumentos de música se tocaron para el Señor, danza. Dice la Biblia que de cómo el rey bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fue generoso, repartió a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Él se hizo como uno del pueblo. David, un hombre humilde, se estaba regocijando con todos, compartiendo como el rey que era. Y todo el pueblo disfrutó de las bendiciones del Señor. Y el verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa. ¿Quién era la primera persona a la que David iba a bendecir? Pues a Mical, su esposa. ¿Y cómo lo recibe ella? Con desprecio, con ironías, con groserías. Es una mujer soberbia. Y aquí, la lección espiritual es grande para nosotras las mujeres. ¿Cuál es la actitud frente al esposo? ¿Le estamos dando la honra que realmente él merece? ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? En otras palabras, ¿qué distinguido se veía hoy el rey de Israel? Una mujer con un corazón tan duro, tan falto de arrepentimiento y desprecio, despreció la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza. Pobre Mical, su mente no pudo discernir las maravillas de Dios. Ella estaba ciega con su amargura, con unas heridas en su alma, las cuales no había sanado. Y es por eso que nos dice Proverbios, que el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, mas el hombre prudente calla. Cuánta insensatez en la vida de Mical. Ella desprecia a David juzgando su expresión corporal. 20b. Descubriéndose hoy delante de las criadas. Lo despreció celándolo con las criadas. Lo despreció hablándole con grosería. La Nueva Traducción Viviente dice: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier vulgar. Y la Diosa habla hoy, dice: te has mostrado como un desvergonzado, un cualquiera. Dios mío, cuánto menosprecio de esta mujer por su marido, a hablarle de la forma que lo hizo. Él era el rey, merecía honra, respeto, reverencia. Y segundo, era su esposo, un luchador, un hombre que si estaba en el trono de Jerusalén era porque Dios lo había llevado allí. Miremos por un momento lo que nos dice la Biblia a nosotras las mujeres en Efesios 5:33. Y la mujer respete a su marido. El gran deber de toda esposa es respetar a su propio marido. Ella se debe caracterizar por esto. Nosotras las mujeres nos debemos caracterizar por esto, por dar honra y respeto. Es un mandato del Señor, es una orden para nosotras. No importa cuánta sabiduría y gracia tenga ella, si no respeta a su esposo, nunca será una buena esposa. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, nos dice la primera carta de Pedro 3:1, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aunque una mujer sea muy importante, muy buena, y su esposo muy malo y muy perverso, su deber indispensable es respetar a su esposo. Así lo estableció Dios. ¿Recuerdas a Abigail? Ella vivía con un esposo difícil, pero ella fue sabia. Ella lo respetó hasta el final y Dios la honró.
Hay esposas que gritan a sus maridos, los ridiculizan en público, los menosprecian, porque ellas se saben expresar mejor, los menosprecian por la familia de donde vienen, se burlan de defectos físicos, hablan contra ellos 10 palabras cuando con una era suficiente. Y expresiones como: yo estaba loca cuando me casé con ese hombre. Pues ese hombre, mi amada, es su esposo. Y usted que me está escuchando le debe honra, respeto y admiración. Si nosotras como esposas obedeciéramos la palabra del Señor, qué diferente sería nuestra vida. Yo le debo honra, respeto y admiración a mi esposo, a ese esposo que Dios me dio. El mandato para el hombre, ¿cuál es? Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así debe amar un esposo a su esposa, con un amor sacrificial. ¿Y el mandato para la mujer cuál es? Que la mujer respete a su marido. ¿Trató Mical a David con humildad y respeto? No. Ella fue grosera, sarcástica, soberbia y no amaba realmente a David. Su amor no era genuino, siempre lo menospreció en su corazón. La fuente de toda sabiduría se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios. Si acudimos a ella con humildad, la leemos, la guardamos en nuestro corazón, seremos guardadas de ese pecado en el cual cayó Mical. El secreto está en la palabra de Dios para nosotras. Respeto, consideración, sumisión. Nuestro esposo es digno de respeto, de valor, de reconocimiento. Y por último, vamos a ver las actitudes de Mical que le trajeron infelicidad a su vida. Esas actitudes que ella manifestó de menosprecio a su esposo le trajeron infelicidad a su vida. Ella resistía a su esposo. Verso 21. David le dice a Mical que fue Dios quien lo había elegido en preferencia a su padre. Ya Saúl había muerto de una manera violenta en una batalla, y Mical estaba herida, resentida, con amargura, y no acepta a David como rey, ni como autoridad para ella. Y son cualidades que se manifiestan en el pecado del menosprecio. Creerme superior, mejor que mi esposo, que mis hijos, que mis hermanos en la fe. El menosprecio es un pecado grave delante de Dios, y el menosprecio termina destruyendo a la persona que lo padece. Y me encanta lo que David le dice a Mical. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Las criadas sí le habían dado honra a David, y ella, su esposa, no se lo dio. Entonces vino la disciplina para esta mujer insensata. Verso 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, y es la esterilidad. La desgracia más grande para una mujer oriental es no poder tener hijos. ¿Castiga Dios el pecado del menosprecio? Sí lo castiga. Cuidado cómo estamos con este pecado. Dios es santo. Mical no valoró, no honró al Señor ni a su esposo. Y su menosprecio le costó, y le costó mucho. Y concluyo la enseñanza con este texto de la Biblia que se encuentra en el primer libro de Samuel 2:30. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Oremos. Oh Señor, te doy muchas gracias por el estudio de tu palabra, Señor, viendo este ejemplo negativo de la vida de Mical. Una mujer, Señor, que creció en un ambiente hostil, de guerra, de desprecios, de venganzas, de gritos, de ira.
y cómo este corazón se fue endureciendo, Señor, y luego se manifestó en su hogar. Oh Dios, ruego para que guardes nuestro corazón y el corazón de nuestras hijas, Señor, de manifestar este pecado. Porque si tenemos hijas pequeñas y no les damos buen ejemplo, no las llevamos a Cristo, Señor, cuando ellas tengan su hogar, posiblemente se manifieste este pecado, que es tan destructivo para el ser humano. Un pecado, Señor, que tú aborreces, que tú desprecias. Oh Señor, que nuestro corazón esté inclinado a tu verdad, a tu palabra, Señor. Ayúdanos para ser mujeres sabias y obedientes a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Estos son los consejos prácticos para tu diario vivir. Con Ailín Serrano. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12. Un saludo muy especial para nuestras oyentes en este día. Hoy estaremos hablando de Mical en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 20. Nuestro tema de hoy: Mical menospreció a su esposo por su corazón endurecido. Veremos cómo una mujer insensata, llena de dureza y amargura, desprecia lo más importante y da valor a las cosas vanas. Mical es registrada en la Biblia como idólatra, con sentimientos incontrolables, como ausente de la adoración al verdadero Dios, y su vida muestra un corazón lejos del Señor. Y por esto vivió las consecuencias, pues no tuvo la bendición de ser madre, el anhelo de toda mujer en esa época. El menosprecio a Dios es el pecado de no darle el valor que tiene Dios y a la vida espiritual, a las cosas espirituales. Se trata de una persona que se concentra en las cosas de este mundo, en las cosas que se ven, en ella misma, en su propio disfrute y comodidad, en cosas materiales como casa, muebles, dinero, lujos, en el reconocimiento de sus logros y en sus metas. Este tipo de mujer está enfocada en su apariencia personal, en su trabajo, negocio o emprendimiento, en el dinero que consigue, en su estudio si lo tiene. Está enfocada en su entretenimiento, su descanso, su comida, sus amigos y lo que le aportan, su ego, lo que se dice de ella, en su avaricia o codicia, en sus planes para conseguir sus proyectos y demás. Y por estar concentrada en todo esto, no recuerda a su Creador, no percibe las cosas espirituales, está casi ciega, no ve las necesidades de su esposo o sus hijos, no percibe su propio pecado. Los temas de la obediencia al esposo, del sufrimiento por tomar la cruz de Jesús o similares a estos, no los acepta. La Biblia es algo alejado de su vida y solo toma para sí lo que le agrada o no estorba a sus deseos. Mical despreció a Dios y la adoración a Él. Despreció su palabra, sus mandamientos. David, su esposo, era piadoso. Y esto para una mujer es algo muy bueno, ¿cierto? Pues se disfruta del amor, del cuidado, la protección. Pero ella tal vez quería toda la atención de su esposo. Tal vez sintió celos del amor que le tenía David al Señor. Tal vez quiso todo para ella. Nosotras como mujeres a veces somos parecidas, ¿verdad?, a Mical. Cuando nuestro esposo se interesa por las cosas espirituales, nos molestamos.
Cuando el esposo está en reuniones de ministerios en la congregación, cuando ama al Señor, cuando busca servirle, cuando enseña a otros o evangeliza, nos endurecemos. Queremos solo su atención para nosotras. Y esto es un grave error. Mujer, si tu esposo ama a Dios y te amará a ti, Dios le pide eso y Él lo hará. No te endurezcas, al contrario, apóyalo y acompáñalo. Mujer, si tu esposo se va al mundo, también lo sufrirás, porque allá encontrará vicios, mujeres y desorden, y tú lo llorarás. Entonces, sé inteligente y apóyalo en su vida espiritual y acompáñalo. Hay otro tipo de menosprecio, y es el menosprecio a la palabra de Dios. Pasan los días y no leemos la Biblia, no oramos, menospreciamos la presencia de Dios, o sea, la oración. Y esto se hace visible en la vida nuestra, pues estamos llenas de actividades, con afanes, estrés y amargura. El salmista amaba la Biblia más que la comida más deliciosa, más que el oro puro, más que las piedras preciosas. Ese debe ser también nuestro sentir. Para esto, mujer, aún sin ganas, léela y el Señor te despertará esta hambre. Estúdiala cada día más y llegarás a decir, como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Otra forma de menosprecio es al esposo, ¿cierto? Dios quiere que admiremos, respetemos y amemos al esposo. Por esto debes tratar de cultivar estos sentimientos y estas acciones. A veces se dice, no hay nada en él que admirar y hacemos una lista de sus defectos. Mujer, no te concentres en lo malo, concéntrate en tu Señor, en Dios, en lo que Él quiere. Trata de pensar en las cosas buenas de tu esposo, lo que hace por ti. Haz una lista de cualidades, pídele al Señor que te ayude a verlas. Tal vez eres una mujer que tiene amargura y esto no te permite ver las cosas buenas que Él hace por ti. No menosprecies lo que hace tu esposo, su trabajo, sus palabras, su labor como padre. Trata de resaltar cada cosa buena que hace y agradécele. Hay formas o acciones que no debes usar o hay cosas que sí debes hacer. Por ejemplo, cuando habla en la casa, escucha y obedece su voz. Cuando habla a sus hijos, ayúdales para que atiendan a su papá. Cuando esté frente a otros, respeta su conversación. Llámalo, Señor, cuando Él te solicite. No hables mal de Él. Usa un tono de voz suave para con Él. Valora el esfuerzo y su cansancio por su trabajo para ustedes. Agradece sus habilidades. Respétalo mucho. Ayúdalo en su liderazgo en el hogar. Apoya sus decisiones aunque no te gusten. Atiéndelo, sus comidas, ropa y necesidades. Comunícate de forma sana. Evita los conflictos. Dialoga con amor. Respeta a su familia y amigos. Pide perdón siempre. Respeta su opinión. Comparte tiempo con él y con lo que le gusta. Acércate físicamente a diario. Busca estar cuando él te necesita. Mujer, anímalo, motívalo a mejorar en sus debilidades. Apoya sus proyectos y trabajos. Cumple tu deber de esposa y cónyuge. Muestra contentamiento por lo que él te ofrece o puede ofrecer. Prioriza a Dios y luego a tu familia. Respétalo mucho frente a otros. No lo trates como su mamá. No trates de mantener relaciones cercanas con otros hombres. Esfuérzate para que sea mejor padre, con ánimo y consejos. Ten detalles para con él. Interésate por él y sus gustos. Todo esto es posible cuando Dios es el centro de tu vida, cuando renuncias a tu ego, cuando mueres a tu yo y permites que Cristo crezca en tu vida.
Solo Dios y su palabra puede hacer de ti la esposa que tu esposo necesita y la mamá que tus hijos necesitan. Ánimo, reconoce tu pecado, no te endurezcas como Mical y ven a refugiarte a las poderosas alas del Dios de Israel. Y Él recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová para tu vida.